¿Alguna vez has estado con alguien sabiendo que no era esa persona a quien realmente querías? No por maldad, no por manipulación consciente, simplemente porque estar solo dolía más. Hay relaciones que no empiezan por amor, sino por miedo, miedo al silencio, miedo a pensar demasiado, miedo a enfrentar aquello que nunca terminó de irse. Scum's Wish, o Kusu no Honkai, es una historia sobre eso. Una historia que no intenta juzgar ese miedo, tampoco intenta justificarlo, solo se detiene a observar qué ocurre cuando ese miedo se convierte en una relación. Y lo hace sin ofrecer consuelo, sin prometer crecimiento, sin asegurar que todo va a tener sentido al final. Por eso, no es una historia fácil de ver ni de soltar. Mucha gente describe Scum's Wish como un anime de romance adulto. Y lo entiendo, hay parejas, hay cercanía física, hay gestos que, desde fuera, se leen como intimidad. En apariencia, parecería cumplir con todo lo que solemos asociar a una historia romántica. Pero no tarda mucho en hacerse evidente que lo que se muestra aquí no es amor. Porque aquí nadie está con quien realmente desea. No están juntos por elección, sino por proximidad, por necesidad. Hanabi Yasuraoka y Mugi Awaya hacen algo muy simple. Llegan a un acuerdo. No lo verbalizan demasiado, no lo definen bien. Simplemente se instala entre ellos. Si no puedes estar con quien deseas, puedes estar conmigo. No para querernos, no para construir algo nuevo, sino para ocupar el espacio que dejó alguien más. Es una relación sostenida sobre una condición muy concreta. Que ninguno de los dos se enamore, pero sobre todo, que ninguno de los dos mire demasiado de cerca aquello que realmente desea. No es una relación que avance, es una relación que sostiene. Sostiene el día a día, sostiene la rutina, sostiene la ilusión de normalidad, cuando todo lo demás empieza a desmoronarse. Y lo inquietante es que no hay un engaño explícito. Ambos saben que el otro no es esa persona. Ambos son conscientes del papel que ocupan, no porque sea justo ni correcto, sino porque resulta soportable. Scum's Wish no muestra relaciones que nacen de una elección, sino de una renuncia. La renuncia a estar solos, la renuncia a esperar algo que no va a llegar, la renuncia a enfrentarse a un deseo que no va a ser correspondido. Y eso cambia por completo cómo se siente cada escena. No es una historia sobre dos personas que se encuentran, es una historia sobre dos personas que se esconden juntas. En ese sentido, Scum's Wish no se siente como una historia romántica, se siente más bien como una convivencia emocional provisional. Un acuerdo silencioso donde nadie exige demasiado porque nadie está en condiciones de dar demasiado. Y ahí nace la incomodidad, porque es reconocible. Es el tipo de relación que no destruye tu vida, pero tampoco la transforma. Solo la mantiene suspendida, en pausa. Hay una idea que atraviesa Scum's Wish de principio a fin, aunque nunca se diga de forma explícita. La relación no está ahí para hacerlos felices, está ahí para que no se desmoronen. Cuando el deseo no puede cumplirse, cuando aceptar la realidad duele demasiado, el contacto con otra persona se vuelve una forma de anestesia, no para sanar, para adormecer. Estar con alguien no siempre es una búsqueda de intimidad, a veces es una estrategia para no pensar, para no quedarse a solas con una idea que insiste en volver cada noche. En Scum's Wish, el afecto no funciona como un refugio, sino como una distracción. El cuerpo ocupa el espacio que la mente no quiere mirar. Y eso es lo que vuelve tan incómodas muchas escenas. No porque sean explícitas, porque son funcionales. Funcionan para seguir levantándose, para no detenerse, para no hacer la pregunta que realmente importa. ¿Qué pasa cuando ya no tienes a nadie que te distraiga de lo que deseas? La serie no responde esa pregunta, solo muestra lo que hacemos para no tener que enfrentarla. Y lo más incómodo es que casi todos lo hacen con vergüenza, con una narrativa interna que los protege, hasta que aparece alguien que ya no necesita esa narrativa. Dentro de todo este juego de sustituciones, hay un personaje que rompe el equilibrio, no solo por lo que hace, sino por cómo lo asume. Akane Minagawa no encaja en la dinámica de la misma forma que los demás. Ella entiende algo que los demás intentan evitar, que el deseo no siempre es bonito, que no siempre busca cuidar, y que, muchas veces, no viene acompañado de culpa. A diferencia de Hanabi y Mugi, Akane no confunde lo que hace con una búsqueda de amor. No finge que está construyendo algo. No necesita envolverse en una narrativa más cómoda para seguir adelante. Usa a las personas y es consciente de ello. Akane nunca habla de amor, no lo promete, no lo disfraza de cuidado. Lo que busca es validación, presencia, la confirmación constante de que sigue siendo deseada. Eso es lo que la vuelve tan difícil de aceptar. No porque sea, o no, más dañina que los demás, sino porque no se protege detrás del sufrimiento.
Mientras otros utilizan relaciones para no enfrentar su vacío, Akane actúa desde él. No para superarlo, no para resolverlo, sino para sostenerlo de la única forma que conoce. No hay redención, no hay aprendizaje tranquilizador, solo una aceptación incómoda de lo que desea y de lo que eso implica para los demás. Por eso resulta tan tentador convertirla en villana, porque hacerlo nos permite ordenar la historia moralmente. Si Akane es el monstruo, entonces los demás solo están confundidos, solo están heridos, solo están intentando hacer lo mejor que pueden. Pero Kusuno Honkai no ofrece esa comodidad. La serie no traza una línea clara entre quienes usan y quienes son usados. Solo muestra algo más inquietante, distintos niveles de conciencia frente al mismo vacío. Y ahí es donde la serie te quita el suelo, porque si no hay monstruo claro, entonces tampoco hay una moraleja limpia. Hay algo en el anime y en el manga que suele incomodar más que otros elementos: la ausencia de una respuesta clara. Como espectadores, estamos acostumbrados a que las historias nos indiquen dónde mirar y qué sentir al final. Queremos que alguien aprenda, que alguien cambie. Queremos que el dolor tenga un sentido reconocible y que la incomodidad que pasamos sea justificable. Pero aquí no ocurre así. Nadie obtiene una revelación definitiva. Nadie encuentra una forma correcta de amar. Nadie sale verdaderamente transformado. Y eso genera rechazo. Y por eso, muchas personas salen de Scoms Wish con una sensación rara. No es solo tristeza, es frustración, porque la serie no tiene prisa ni intención de recompensarte. No te da esa escena donde todo queda claro. No te da la explicación que convierte lo incómodo en una lección elegante. Lo que te da es otra cosa, la repetición. No podemos realmente señalar a un personaje y decir, ahí está el problema, porque todos están haciendo, en distintos grados, algo que resulta inquietantemente comprensible y al mismo tiempo detestable. Scoms Wish no nos pide que aprobemos nada, pero tampoco nos permite condenar sin mirarnos antes. Nos deja frente a una pregunta incómoda. ¿Qué hacemos nosotros cuando el deseo no puede cumplirse? ¿Esperamos, huimos o inventamos una forma de aguantar? A veces, esa forma es seguir como si nada. A veces es idealizar. A veces es volverte frío. Y a veces es acercarte a alguien, no porque lo elijas, sino porque te sirve para pasar el tiempo. Eso es lo que hace que la serie se sienta tan poco romántica, incluso cuando está mostrando romance en pantalla. Porque lo que está en juego no es el amor, es la capacidad de tolerar el vacío. Y aquí viene lo más incómodo. La serie tampoco te deja la salida fácil de decir, yo no haría eso, porque no lo presenta como algo monstruoso, lo presenta como algo humano, no admirable ni justificable, pero reconocible. Entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿quién tiene razón? Es ¿qué parte de mí entiende esto, aunque no quiera admitirlo? Y si una historia logra hacerte esa pregunta sin gritarte, sin sermonearte, sin darte una moraleja, es porque te tocó en un punto real. En este punto, quiero dejar algo claro. Este video no nace de decidir si Scoms Wish es bueno o malo. Nace de intentar entender por qué, aun con todos sus problemas, es una serie que no pude terminar de soltar. Así que lo que sigue no es un juicio definitivo, no es una evaluación cerrada, es una lectura desde la fricción, desde lo que funciona y desde lo que, para mí, se queda corto precisamente porque apuntaba alto. La primera vez que la vi, hace años, era demasiado joven para ella. Detesté a los personajes, detesté el final y, honestamente, diría que la odié. Pero algo se quedó conmigo, no como una experiencia agradable, sino como una incomodidad sin cerrar. Años después, decidí volver a verla, y esta vez pegó distinto. No se convirtió en mi anime favorito, ni mucho menos, pero empecé a notar que, más allá de lo pretenciosa o excesiva que puede ser a veces, hay algo genuino en lo que intenta hacer. Y eso, incluso cuando falla, se siente. El apartado artístico me parece uno de los grandes aciertos de la serie. No solo por lo visualmente atractivo, sino por cómo refuerza el estado emocional de los personajes. Los encuadres fríos, los espacios vacíos, los silencios prolongados. No hay planos que abracen, no hay imágenes que prometan refugio. Incluso cuando los cuerpos están cerca, la puesta en escena insiste en mantener distancia. En ese sentido, la forma acompaña muy bien al fondo. La serie no te deja olvidar que la cercanía física no implica conexión emocional. Hanabi y Mugi representan, para mí, dos formas distintas de quedarse atrapado en el mismo lugar. Hanabi es un personaje doloroso de observar, no porque sea incoherente, sino porque entiende su situación y aún así no logra salir de ella. Su sufrimiento no estalla, se vuelve inmovilidad, es consciente de lo que hace, consciente de lo que siente, pero incapaz de transformar esa conciencia en acción.
y eso la vuelve profundamente humana y al mismo tiempo frustrante. Mugi, en cambio, fue más difícil de digerir para mí. Su arco final no se siente melancólico, se siente evasivo, no se queda quieto por miedo, sino porque moverse implicaría perder la ilusión que aún le queda. En su caso, la pasividad no es triste, es destructiva, porque cada decisión que evita tomar lo empuja un poco más hacia una versión de sí mismo que ya no busca claridad, sino comodidad. Akane Minagawa es, sin duda, uno de los personajes mejor construidos de la serie. Funciona precisamente porque resulta detestable, porque no se esconde, porque no pide absolución. Su necesidad constante de ser deseada, de validarse a través de los demás, está clara desde el inicio y se sostiene con coherencia. Mi problema aparece en el tramo final de su arco. No porque la decisión que toma sea incoherente en sí, porque la serie deja de observarla con la misma crudeza con la que la había construido. Hasta este punto, la historia funcionaba muy bien, porque no intentaba suavizar lo que mostraba. El cierre de Akane, en cambio, se siente demasiado sencillo, no por falta de intención, sino por falta de fricción emocional. En mi opinión, es el arco más flojo de todos, y termina debilitando el impacto general de la obra. Y sí, admito que mi rechazo a su relación con el profesor también tiene que ver con una preferencia personal. Y hablando del profesor, Narumi Kanai es otro punto problemático. No se siente como un personaje, sino como un recurso narrativo para que las dinámicas ocurran. Me hubiera interesado ver más de él, no para justificarlo, para entenderlo. Tal como está, queda demasiado vacío para el peso que tiene en la historia. Y quizá ese vacío no solo sea un fallo, sino un reflejo de algo más inquietante, que para algunos personajes, el deseo nunca fue una persona, sino una idea. Otro problema que tengo con la serie no tiene que ver con lo explícito, no con lo sexual en sí. Entiendo su función, entiendo que busca incomodar y retratar una forma torpe, adolescente, de gestionar el deseo. Pero en algunos momentos, las escenas íntimas se vuelven reiterativas, y ese exceso termina diluyendo el gran impacto emocional que intentan generar. Hay escenas donde la incomodidad deja de ser significativa, porque ya no aporta nada nuevo. El problema no es el sexo, es la repetición sin avance. Y aún así, creo que Scum's Wish hace varias cosas muy bien. Nada de lo anterior borra lo que la serie consigue provocar, porque incluso cuando falla, Kusuno Honkai no se vuelve cómoda, no intenta reconciliarte con lo que viste, no corrige su aspereza para dejarte tranquilo, simplemente se detiene, y en ese gesto, en no explicarse del todo, en no cerrarse de forma limpia, hay algo coherente con todo lo que vino antes. Porque una historia que habla de evasión, de sustituciones, de anestesia emocional, difícilmente podía terminar ofreciendo una respuesta clara, no sin traicionarse. Después de todo lo que muestra y de todo lo que evita resolver, lo que queda no es una respuesta, queda una sensación difícil de nombrar, la de haber visto algo que no intenta ordenarse para ti. Scum's Wish no se preocupa por dejarte cómodo, no se esfuerza en decirte cómo deberías sentirte al final, simplemente se detiene y te deja ahí, con tus propias conclusiones. Y quizá por eso funciona, porque sabe dónde incomodar. Porque esta no es una historia sobre aprender a amar, como ya hemos establecido. Es una historia sobre lo que hacemos cuando amar no es una opción. Cuando el deseo no se cumple, cuando esperar duele, cuando estar solo se vuelve insoportable. En ese punto, el contacto, la cercanía, incluso una relación, puede convertirse en otra cosa. No en amor, en compañía temporal, en anestesia, en una forma de seguir adelante, sin detenerse a mirar demasiado. Y eso es lo que hace que Kusuno Honkai no sea una obra bonita, ni reconfortante, pero sí honesta. No te dice qué está bien, no te dice qué está mal, no te ofrece una respuesta clara que puedas llevarte a casa. Solo te deja con una idea incómoda, que a veces no buscamos amor, sino alivio, y que reconocer eso no nos hace mejores o peores personas. Solo nos obliga a mirarnos con un poco más de cuidado, y quizá con un poco menos de autoengaño.